Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este día domingo 16 de mayo del año 2021. En esta mañana vamos a compartir la segunda parte del estudio que comenzó el domingo pasado y cuyo título es Se establece la dinastía a los reyes. Y el texto está ubicado aquí en Génesis 49, versículo 10. Escuchamos lo que dice. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta hora porque tú eres el Señor de nuestra vida y nos has dado tu palabra para que aprendamos de ella y para que sean guiadas nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno, Señor, en esta mañana y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos entonces a la escuela dominical. Cada vez que escuchamos noticias, vemos que el mundo ha perdido la brújula moral. En Israel antiguo, en el período de los jueces, era similar a nuestros días. Intentaban solucionar los problemas por medio de la realidad política reinante en esos días. Y tal es así que ellos exigían un rey como las otras naciones. Por lo cual entonces, una pregunta: ¿de qué manera buscamos cambiar nuestra nación? ¿Cuál es la solución? Quiero llevarles a abrir sus Biblias aquí en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 22. Primera de Samuel, capítulo 8. Y aquí nos encontramos con una realidad cuando el pueblo de Israel pensó que la solución de los problemas que ellos estaban viviendo era tener un rey. Y esto era justamente lo que estaba en el corazón de ellos. Ellos querían un rey. Y dice allí la escritura, versículo 4, capítulo 8, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces el pueblo de Israel allí fueron donde Samuel para que pusiese un rey. Durante años los israelitas sufrieron la opresión de los países vecinos debido a su propia desobediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, ellos pensaron que la solución era tener un rey como los demás países o naciones vecinas. Grave error. Y la raíz del problema fue que habían rechazado a Dios como su rey. Esto fue el punto agudo del pueblo de Israel, que ellos rechazaron a Dios como su rey. Entonces, vemos cuán grave es cuando el hombre saca a Dios del centro de su vida y piensa que la solución está en ir por sus propios medios o por lo que dice la mayoría. Pero realmente para nosotros los cristianos es donde debemos tener en cuenta lo que Dios nos ha dado, su palabra, y su palabra es verdad.
el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, así también entonces le piden a Samuel que les ponga un rey. Y Dios les puso a un rey. Les puso a Saúl para que gobernara a su pueblo. Y todo el pueblo clamó o exclamó con alegría: ¡viva el rey! En un acto de júbilo. Bueno, el problema es que Saúl dejó de lado a Dios y se negó a seguir la dirección de Dios a través de Samuel. Esto es algo grave que ocurrió allí cuando Saúl, cuando fue puesto como rey, él no buscó a Dios, no se sujetó a Dios y se negó a seguir la dirección de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿cómo nos podemos proteger de semejante tentación? Dice Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Cuando Saúl se adelantó a algo que no debía haber hecho. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me despertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Notemos esto: y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí holocaustos. Y aquí hay algo que cometió también gravemente. No buscó el favor de Dios, no buscó la dirección de Dios, y se esforzó él humanamente ofreciendo un holocausto a Dios, sabiendo que él tenía que esperar a Samuel. Bueno, aquí estamos frente a un hecho grave, donde ofreció Saúl sacrificio impetuoso, es decir, se adelantó a los hechos. Y podemos ver allí los versículos 11 al 13, donde ofrece un sacrificio locamente. Y allí le dice Samuel: has ofrecido un holocausto locamente, es decir, has procedido de una manera en el cual no era correcto, te adelantaste a los hechos. Y recordemos, el Señor nos dice que todo tiempo tiene su hora. Por lo cual entonces nosotros no podemos adelantarnos a los hechos, porque Dios tiene en su reloj, el reloj divino, todo calculado para que allí las cosas sean hechas de acuerdo al reloj de Dios y no al corazón humano y no a los deseos del corazón del ser humano. Esto fue lo grave del rey Saúl. Esto fue, digamos, esta es una especie de una introducción. Esto se vio el domingo pasado. Pero ahora vamos a ver a otro rey que allí la nación de Israel tuvo. Y este fue David. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver los versículos del 1 al 13. Aquí es donde Dios tenía más tareas para Samuel. Recuerden que Samuel estuvo allí en el trabajo del primer rey, del rey Saúl. Ahora la tarea estaba también puesta para ungir al nuevo rey que vendría, y este sería David. Entonces,
Israel, el pueblo de Israel, ellos recibirían una bendición de Dios donde David es donde allí viene a ser la simiente del Mesías. De él, de David, es donde viene la descendencia del Salvador, del Señor Jesucristo. Un hecho importante. Entonces Samuel fue a Belén para ungir al nuevo rey de Israel, de los descendientes de Isaí, que es el padre de David. Entonces Samuel fue donde Isaí, y allí le dice que va en pos de uno de sus hijos. Y allí es donde entonces Isaí piensa en sus 7 hijos mayores. Y comenzó entonces a mostrarlos uno por uno. Y allí fue donde entonces Samuel, al ver lo que allí este padre, con mucho amor y con mucho interés, que uno de sus hijos fuese el rey de Israel, era lo que estaba en el corazón de Elí. Pero al mostrar al primer hijo, Dios le dijo: este no es al que yo quiero como rey. Porque el papá allí comenzó a dar y a mostrar todas las cualidades que este hijo tenía. Entonces, dice la Escritura que empezó a mostrar allí las cualidades de su hijo, y le dice de su hijo Eliab, que es de hermoso parecer, que es de buena estatura, que tiene una buena figura física. Es decir, él mostró todo lo que estaba en el aspecto externo, en el aspecto físico. Pero Dios le dice allí: no quiero a esta persona como rey. Después vinieron los otros 6 hijos restantes, y a ninguno de ellos a Dios le favoreció. Solamente allí es cuando Samuel se acuerda y dice: pero tú tienes un hijo más, el 8º hijo. Y ese 8º hijo, que era el menor, estaba pastoreando las ovejas. Y allí es donde entonces Dios pone sus ojos en David. Apreciados hermanos, nosotros acostumbramos como humanos de fijarnos en la figura externa y nos idealizamos con lo que estamos viendo, por lo que ven nuestros ojos, pero no vemos lo que está en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Dios mira lo que está dentro del corazón. Y aquí en este caso, por ejemplo, el padre de David, él estaba viendo solamente lo que estaba en el aspecto externo de su hijo. Pero Dios le dice que él mira, él ve lo que está dentro del corazón. Y Dios le dijo: este es, apuntando por David. Y Samuel entonces ungió a David en presencia de sus hermanos, y el Espíritu de Dios vino sobre David desde ese día. Y lo podemos ver allí en el versículo 7. Primera de Samuel 16:7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues lo que mira el hombre que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Y eso es justamente, y esta es la característica que hay en un buen líder, en un buen siervo de Dios, en un hombre de Dios o una mujer de Dios. No es el aspecto físico, no es porque tenga una bonita figura, no es porque tenga lindos ojos, no es porque tenga una voz hermosa. Lo importante es lo que está dentro del corazón, y eso es lo que Dios ve. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio allí? Él vio lo que había en el corazón de esos 7 hijos. Pero esos 7 hijos no eran de acuerdo al corazón de Dios. Pero allí cuando Isaí dice, yo tengo un hijo que está allá cuidando las ovejas. Y ese era el menor. Tal vez no tenía tanta apariencia, tal vez su estatura no era la adecuada. Pero Dios estaba viendo el corazón de ese pequeño. Esto es para nosotros una gran ayuda para que nosotros, amados hermanos, no pensemos que las cosas entran por la vista cuando allí se refiere a un líder, a un hombre de Dios, sino lo que hay dentro de ese hombre o de esa mujer, lo que está ahí en el corazón, y eso es lo que vale, eso es lo que vale para Dios. Bien, vamos a ver aquí ahora al tercer rey, que Dios iba a poner en Israel. Y nos vamos a ir aquí a Segunda de Crónica. Ubique ahí en su Biblia Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 1. Segunda de Crónica, capítulo 1. Vamos a ver los versículos del 1 al 6 y después vamos a pasar al capítulo 6. Pero vamos a ver aquí la realidad de este rey. Tenemos a 2 reyes ya, a Saúl y a David. El primero allí corrió por su propia cuenta, porque él allí no le tomó el parecer a Dios y él se adelantó a algo que él tenía que esperar. Vemos el caso de David, que es allí donde Dios pone los ojos, donde no pone el hombre los ojos, porque vio el corazón del rey David. Ahora vamos a ver a Salomón. Salomón fue hijo de David. Y dice la Escritura, aquí en los primeros versículos, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todos los jefes y militares y centenas a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón como él, toda la asamblea, y el lugar alto en el cual Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Bueno, aquí es donde hay un acontecimiento, un hecho muy, muy fuerte. David no construyó el templo de Dios, que era el deseo que él tuvo. Y Dios no lo permitió que él lo construyera porque había sido un hombre de guerra. Él había tenido allí conflictos de guerra donde había dado muerte a muchas personas. Entonces, el templo sería construido por su hijo Salomón, que es un hombre donde allí reinaría la paz. Y vemos aquí en el capítulo 28,
de Segunda de Crónica, Primera de Crónica, Primera de Crónicas 28, está aquí al ladito, 28, versículo 3, dice: mas Dios me dijo, hablando David, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y después acá en el versículo 6 le dice: y me ha dicho, hablando David, y me ha dicho Jehová, me ha dicho Dios, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Hay algo importante y hermoso en esta realidad, donde vemos entonces que Salomón tuvo una característica. Entonces, si vemos nosotros acá en Segunda de Crónica, capítulo 1, Segunda de Crónica, capítulo 1, los versículos del 7 al 12, hay algo importante a lo cual se caracterizó en la vida de Salomón, hijo de David. Entonces, allí hay un versículo que voy a compartir. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y aquí hay algo importante. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios le dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren hacer mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que Dios ve el corazón? Y aquí está entonces el corazón de Salomón abierto, y donde Dios allí ve la sinceridad de él, donde él no pidió riquezas, no pidió el cobrar venganza, él no buscó tener un renombre. Él pidió allí a Dios sabiduría y ciencia para presentarse delante del pueblo, para guiar y para conducir a la nación de Israel. ¡Qué glorioso! Por eso, amados hermanos, cuando allí vemos esta realidad, es donde nosotros tenemos que mirar en nuestros días lo que realmente Dios quiere darnos en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día nosotros? Nosotros no necesitamos competir como el mundo lo hace, sino que nosotros tenemos que ir a Dios para que nos dé sabiduría, para poder saber conducirnos en nuestros días y para poder llevar esta palabra poderosa del Señor. Hay un testimonio poderoso aquí que nos narra la Escritura. La reina de Sabá, que justamente está en un país
que lleva por título o por nombre en estos días Yemen. Y allí había una reina que no era hebrea, era gentil. Pero allí esta reina ve el amor que tenía Salomón a Dios por el pueblo de Israel. Entonces, aquí hay algo importante. Las personas que nos rodean pueden ver la mano de Dios en nuestras vidas de muchas maneras. Como lo fue en el caso de Salomón. Su testimonio, cómo él amaba a Dios y cómo amaba al pueblo de Israel. Y esto trascendió allí más allá de la frontera y llegó hasta donde esta reina. Y esta reina vino y quiso personalmente saber lo que allí estaba ocurriendo. Vamos a ver aquí en Segunda de Crónicas capítulo 9, versículos del 1 al 8. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, las maestresadas, los vestidos de las escalinatas, y todo lo que había en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. El testimonio, el buen perfume, cómo llega a todas partes, pero también llega el mal olor. Pero una de las cosas agradables es cuando allí el perfume es agradable y delicioso. Y ese fue justamente el perfume que llegó hasta donde esta reina, que ella quiso venir a darse cuenta por sus propios ojos. La reina de Sabá. Ahora, del mismo modo, las personas hoy deberían ver a Dios en nuestras vidas. Por nuestras acciones, por nuestras actitudes, así como por nuestra obediencia a Dios. Qué hermoso es el testimonio de esta reina, que sin ser judía, ella vino a investigar, a consultar lo que allí había llegado como noticia a su nación, a su país. Amados hermanos, así es como debe trascender nuestro testimonio. Nuestro testimonio de vida debe trascender de una forma poderosa. Y esto nos lleva entonces, amados hermanos, para que oremos al Señor, para que nos ayude a concentrarnos en esto. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros también, con quien nos encontremos diariamente, compartir el amor y la gracia de Cristo con aquellos que no lo tienen. Esta es la mejor forma como podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Salomón, con su vida, su forma de vida, que él allí tuvo la oportunidad para pedir todo lo que sus ojos podrían desear o lo que su corazón anhelar.
pero él pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo de Israel. De la misma forma, amados hermanos, oremos al Señor y que Él nos ayude y nos dé sabiduría y gracia e inteligencia para llevar su palabra en estos tiempos de tanta confusión. Que el Señor use sus vidas para que en estos tiempos tan complicados podamos dar testimonio que el que vive en nuestros corazones es Jesucristo el Señor y que somos salvos por la gracia eterna. Que Dios bendiga sus vidas y el Señor les use en una forma gloriosa. Terminamos orando. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Cómo ella tiene esta riqueza para nuestras vidas en nuestros días. Y es por eso, Señor, yo te ruego que bendigas la vida de cada uno de tus hijos y podamos aprender de la lección que allí encontramos con el primer rey de Israel. Y así también con el segundo rey de Israel. Y también como el tercer rey de Israel. Bendice, Señor, a mis hermanos alumnos y glorifícate en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué glorioso! Aleluya. Amén, hermanos. Esta tarde a las 19 horas nos encontraremos para glorificar al Señor. Haga tiempo. Sea sabio para que nos reunamos y glorifiquemos al Señor con todo el corazón. Que tengan un buen día. Reciba nuestro saludo, un abrazo y bendición del Señor.